No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Salmos 101:3. No abras mensajes que lleven imágenes provocadoras. El malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Proverbios 17:4. No abras mensajes detractores contra nadie y te conviertas en un malhechor ni un mentiroso, oyendo a la lengua maligna. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, mis amados hermanos, muy buenos días, es mediodía, ahora sí que es días y tardes, ¿verdad? Hoy estamos comenzando y nuevamente le damos gracias a Dios por permitirnos sentar a la mesa en la cual Él ha preparado para darnos el alimento espiritual que es su bendita palabra, y a través de ella Él continúa haciendo la obra para la cual envía. Por lo cual yo te digo lo que dice el Señor: el que tenga hambre, venga y coma, ¿verdad? El que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Y de esto, hermano, es algo en lo cual pues día con día Dios quiere bendecirnos, y hoy quiero compartirte un tema en el cual el nombre del tema es un solo sacrificio. Voy a tomar esta cita que está en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 11, para ir entrando en lo que Dios quiere compartirnos hoy en esta mañana. Dice la Escritura: aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. Bien, mi hermano, pues yo te invito a que abras tu boca y nos hagamos uno y le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por darnos nuevamente la oportunidad, Señor, y poder acercarnos hasta tu trono de gracia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él mismo llevó para presentarla delante de ti como ofrenda por nuestros pecados, creyendo, Señor, que solo por medio de su sangre tú puedes perdonar pecados, Señor. Y aquí estamos, Señor, dándote gracias por ese privilegio, Señor, que tú nos das, el poder venir a ti, Señor, en esta hora y pedirte, Señor, con humildad que sigas hablando, Señor, a nuestros corazones, y que toda palabra, Señor, que viene de ti siga haciendo la obra para la cual tú le envías, que sea como esa espada para que corte, para que desarraigue, para que quite, Señor, aún de nuestras vidas todo lo que no es agradable a ti. Y que sea como esa agua, Señor, para que a través de ella, que es tu palabra, nos sigas lavando y nos sigas limpiando, Señor, de todo pecado, de toda inmundicia. Y cada día, Señor, nuestros pies sean afirmados sobre la roca que es Cristo, en la cual tú nos has puesto, Señor, con el propósito de enderezar nuestras vidas, de hacernos una nueva creación en Cristo Jesús, limpiándonos de todo pecado y de toda iniquidad. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, dándote gracias, Señor, porque día con día tú sigues hablando, Señor, a tu pueblo, Señor. Para que día con día no se le olvide, Señor, que hay un solo sacrificio, Señor, que tú hiciste un solo sacrificio en la cruz para perdonar nuestros pecados y para prepararnos, Señor, para el día de tu venida. En el nombre de Jesús me pongo en tus benditas manos, pidiéndote, Señor, que derrames sobre tu siervo una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor, pero también sobre tu pueblo, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que ponga tu Espíritu Santo en mi boca, Señor, y que llegue, Señor, hasta los corazones de todos aquellos que nos están viendo, Señor, a través de estos medios, Señor, esperando que sea de bendición este mensaje, este tema, esta palabra, Señor, que tú de antemano ya tenías preparada desde antes, Señor, para que sea compartida, Señor, a tu pueblo en el día, en la hora, Señor, y en el mes y en el año señalado para este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Pues bien, vamos a iniciar, ¿verdad?
Te acababa de leer ahorita la cita de Hebreos capítulo 10, verso 11, dice, aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolo muchas veces todos los días. Verso 12 dice, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonará nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Bien, mi hermano. Entonces vamos a hablar hoy, y esto de alguna forma pues está relacionado con el día de hoy, ¿verdad? Que vamos a llevar a cabo la Santa Cena. Es muy importante, hermano, o sea, importante que no se nos olvide lo que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa, hermano, lo que yo quiero, hermano, que se te quede grabado siempre en tu corazón, porque esto es de bendición para tu vida y también para mi vida, ¿verdad? Es algo en lo que podemos ver que día con día el Señor nos está haciendo una invitación. Dios nos hace una invitación, ¿verdad? Para que nos sentemos a su mesa y podamos, hermano, comer del alimento, de la palabra porque es el alimento que Dios nos da, es el pan, es la palabra, y podemos acercarnos. Él solamente nos hace la invitación, ya depende de ti si quieres acercarte o no, ¿verdad? Dice la Escritura, el que tenga hambre, venga y coma, el que tenga sed, venga y beba, ¿verdad? Entonces, ahí está la mesa está servida, mi hermano. La mesa está servida y de ti depende si quieres arrimarte a comer de este alimento que Dios tiene preparado para ti, porque a través de este alimento Dios te va a seguir bendiciendo tu vida en Cristo Jesús. Dios te va a seguir fortaleciendo por medio de la palabra que día con día el Señor nos da, y nos va a ir, hermano, haciendo, o sea, está continuando haciendo la obra para la cual el Señor está enviando su palabra. Entonces, algo que vemos en la Escritura, y como lo veamos ahorita, basado en estos versículos que nos hablan en el libro de Hebreos capítulo 10, de que Jesús ofreció su cuerpo, hermano, una sola vez en sacrificio. Entonces ese es el nombre del tema, un solo sacrificio. ¿Por qué, hermano? Porque no va a haber otro sacrificio, y lo que estamos viendo aquí es que es la última oportunidad que Dios le está dando a la humanidad. Esto es lo que yo alcanzo a ver ahí, hermano, es la última oportunidad. Estamos viviendo, hermano, los últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos proféticos, tiempos en los cuales, hermano, viene el cumplimiento del fin de los siglos, hermano. Viene el cumplimiento de la palabra de Dios en todo. Entonces yo quiero decirte, hermano, de acuerdo a lo que estamos viendo, para ir entrando en esto, yo quiero hablarte antes de esto, de acuerdo a lo del tema, de que es un solo sacrificio. Yo quiero decirte algo muy importante. Basado en esto, lo vemos desde el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, en lo cual, en el Génesis capítulo 2, ¿verdad? Génesis capítulo 2 y 3 habla de los frutos, ¿verdad? Que Dios le dijo al hombre que de todos los frutos de los árboles podría comer menos de uno, ¿verdad? Menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiera ciertamente morirá. Y hemos estado compartiendo en muchas ocasiones que el hombre desobedece a Dios, y hay una parte en la cual murió, ¿verdad? Del hombre, que la Biblia dice que el alma que peca ciertamente morirá. Pero vemos en el libro de Efesios, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23, vemos cómo Dios formó al hombre, y es un ser tripartito, que es espíritu, alma y cuerpo. Y a lo que Dios nos enseña en su palabra, que el alma que peque esa morirá. Entonces la parte que murió del hombre es el alma, ¿verdad? Y Dios le está dando la oportunidad. Después de que el hombre desobedece a Dios, Dios hace, hermano, una promesa de bendición, una promesa de salvación para el mundo entero, para la humanidad. Y ahí vemos, hermano, cuando dice Dios que la simiente de la mujer le aplastaría a la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Entonces ya ahí está dando una promesa de salvación en la cual Dios le está dando la oportunidad a la humanidad. Y ya lo estaba hablando él, pero después vemos en el libro de Éxodo, para ir entrando un poco en lo que te quiero continuar llevando a cabo. Dice la Escritura, hermano, que después de que el Dios echa fuera al hombre del huerto, dice que la maldad del hombre fue en aumento cada día, ¿verdad? Fue aumentando la maldad a tal grado, hermano, que un día dijo Dios en Génesis capítulo 6 que Dios se arrepintió de lo que había creado, ¿verdad? Y decidió destruir a esa generación, pues, a esa generación en la cual había mucha maldad en sus corazones.
Dijo, no contenderá más mi espíritu contra la carne, porque ciertamente el hombre es carne, ¿verdad? Y Dios en su misericordia llama a un hombre llamado Noé, dice que vio a un hombre que era justo, en pocas palabras, era Noé, y Dios le reveló su plan, el plan de salvación a esa generación por medio de Noé, pero porque Dios le dijo a Noé que construyera un arca, ¿verdad? Un barco, pues, donde pudieran salvarse su familia, porque fueron 8 personas al final de cuentas las que se salvaron. En ese tiempo Dios le habló a esa generación y le decía, ¿verdad?, que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran de sus malos caminos, porque había visto la maldad que había en sus corazones y había decidido destruir esa generación por medio de agua, y la gente se empezó a burlar, hermano, empezó a tener un poco el mensaje que Dios estaba hablando por medio de Noé, porque Noé fue un instrumento, que Dios escogió para predicarle a esa generación, ¿verdad? Y lo que hacían era burlarse de, eh, y tenían en poco, no creían, ¿verdad?, lo que el Señor le estaba hablando a través de ellos. Y tú puedes ver que aún esa señal de Noé es una señal que Jesús mismo, predicando aquí en la tierra, dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hermano, yo quiero recordarte nuevamente que estamos viviendo los días de Noé, y no solamente los días de Noé, hermano, sino que estamos viviendo los días de Noé, los días de Lot, que ya se están manifestando también. Pero en ese tiempo, entre estas dos, hermano, señales que nos ha dejado Jesús escritas, hermano, hay un tiempo de misericordia, o un tiempo de gracia y de misericordia, lo que alcanzamos a ver a la luz de la Escritura, que es como en los días de Elías, ¿verdad? En los cuales pues Dios le está dando la oportunidad a la generación, a esta última generación, en la cual ciertamente pues está tocando vivir en estos últimos tiempos, para que se arrepienta, ¿verdad? Para que haya una reconciliación en las familias, como lo veíamos el viernes, ¿verdad? Entonces es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, hermano, que Dios está mostrando a la humanidad entera para lo que viene, hermano, porque vienen muchas cosas muy tremendas sobre el mundo entero, y precisamente Dios quiere librarte de todo ello. Entonces, viendo esto, hermano, me voy así rápidamente a lo que nos menciona la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 12, en lo cual Dios, el libro de Éxodo capítulo 12, Dios instituye o habla acerca de la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua significa pasar por alto, y es algo en lo cual habla de una cena, hermano, pues sí fue una cena, porque dice que el cordero, Dios le dijo a Moisés, dile a cada jefe de familia, ¿verdad?, que escoja un cordero, ¿verdad?, que sea limpio, sin mancha, y lo van a sacrificar el día 14, el día 10, dice, este es el primer mes del año, el día 10 de este mes, hablando, hermano, del mes de Aviv o Nisan, que era el mes de abril. El día 10 escogían el cordero dice, que fuera macho de un año, limpio, sin mancha, y el día 14 iba a ser sacrificado entre las 2 tardes, hermano, en lo cual el Señor pues ya nos estaba hablando en figura de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ser sacrificado. Pero a lo que voy es a esto, que ahí cuando habla el Señor acerca de cuando Él instituyó la Pascua, ¿verdad? Que fue el tiempo de la liberación del pueblo de Israel. Pero a lo que vemos ahí, hermanos, son cosas muy hermosas, en las cuales yo quiero decirte algo, que esto también esto va relacionado precisamente con la Santa Cena. Y dice la Escritura, mi hermano, ciertamente que vemos aquí que la Pascua se convirtió en un memorial anual, hermano, porque el Señor, cuando les da eso, primeramente esas instrucciones al pueblo de Israel, dice que sacrificaran el cordero, ¿verdad? Los hace que se reúnan en su casa, ¿verdad? Y que sacrificarían el cordero, y la sangre la untarían en los dinteles de la puerta, porque iba a venir el destructor para acabar con los primogénitos. Entonces está hablando de una muerte, ¿verdad?, que iba a venir sobre todo primogénito, y el Señor, al ver la sangre en los dinteles de la puerta, iba a pasar por alto, no iba a morir ninguno de ellos, ¿verdad? Pero todo lo hicieron por fe, hermano, y nosotros debemos de estar caminando en fe en Cristo Jesús, ¿verdad?, de todo lo que el Señor nos está anunciando. Y después, hermano, vemos que el Señor le recuerda, ¿verdad?, dice que lo deberían celebrar cada año,
para que le recordara de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, de cómo primeramente, yo quiero pensar, hermano, dice que vemos que le pidieron perdón a Dios por haberlo librado de la muerte, ¿sí? ¿De la muerte de quién? De los primogénitos. Y después, hermano, por la libertad de la cual el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y eso es lo que nosotros, hermano, tenemos que hacer. Cuando nos libró el Señor de la muerte, dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él vino a darnos vida, ¿verdad? Pero también, hermano, cuando le dice que lo hicieran cada año, nos habla dice, esto será como memorial, ¿verdad? Para que te recuerdes, porque cada año lo estaban celebrando. Entonces, eso era como un memorial para que el pueblo de Israel no se olvidara, hermano, de cómo el Señor los perdonó de la muerte, ¿verdad? Hablando de los primogénitos, pero también de cómo los liberó, hermano, de la esclavitud de Egipto. Y esto es figura en lo cual el Señor, hermano, primero nos libera de la muerte, hermano, en la cual estábamos tú y yo, ¿verdad? Porque íbamos destinados a una condenación eterna, pero también nos da la libertad, nos ha llevado a la libertad. ¿A cuál libertad? De la esclavitud, hermano, del pecado, en la cual tú y yo vivimos durante mucho tiempo en la ignorancia, ¿verdad? Pensando que lo que estábamos haciendo, el camino que nosotros estábamos siguiendo por buscar a Dios, era el correcto. Y cuando venimos a los pies de Cristo, nos damos cuenta que estábamos caminando en un engaño, en un error. Pero ahora que estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, yo quiero decirte que a lo que nos enseña el Señor ahí en el libro de Éxodo, en figura de lo que iba a suceder cuando envió a Jesús a la tierra para con nosotros, yo quiero decirte lo que dice Gálatas 4:4. Entonces ahí ya en el Éxodo capítulo 12, de alguna forma el Señor estaba hablando, ¿verdad? Estaba hablando en sombras de lo que iba a suceder en los tiempos de Jesús. Pero Gálatas 4:4 ciertamente vemos, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No se te olvide el nombre del tema. Un solo sacrificio, mi hermano. Un solo sacrificio en el cual el Señor ya nos estaba hablando en el libro de Éxodo, ¿verdad? De un cordero que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Y por medio de su sangre iba a ser recubierto los dinteles de las puertas de las casas para que el destructor no llegara y diera muerte a los primogénitos. Hermano, lo que vemos es ahora en Jesús, hermano, que cuando el Padre envió para cumplir para que hubiera un cumplimiento de la promesa que Dios da en Génesis capítulo 3:15, cuando dice que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente, y después nos habla en el Éxodo, hermano, en sombra de lo que iba a suceder en estos tiempos. Dios en ese tiempo envía a Jesús. Pero vemos algo hermoso, hermano. Dice la Escritura que donde abundó el pecado, yo quiero, ahorita que vayamos viendo esto, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Dice la Escritura, es que no quiero regresarme muy atrás, pero simplemente vemos, en los tiempos de Noé habíamos demasiado pecado y el Señor mostró su gracia, enviando, hermano, hablándole a esa generación por medio de Noé. No quisieron recibir esa gracia, esa bendición, porque Dios quería que todo hombre se salvara. Sin embargo, no quisieron. Dice la Escritura que en el libro de Pedro, hermano, que después esa gente se arrepintió, pero ya fue tarde. ¿Sí? Después, cuando ya empezaron a ver, hermano, que las aguas iban subiendo, podemos ver, hermano, que se acercaban al arca, hermano, y gritándole a Noé, ábrenos, por favor, ábrenos. Ahora entendemos, ahora vemos que era verdad lo que tú estabas anunciando, ¿verdad? Y nos estaba dando la oportunidad para que nos arrepintiéramos. Pero, hermano, ya fue demasiado tarde, porque Dios les dio un tiempo para que se arrepintieran. Cuando Dios vio, hermano, que el pueblo no se arrepentía, ¿qué hizo Dios? Dios cerró la puerta, hermano, del arca. Entonces, dice la Escritura en Apocalipsis que Dios abre la puerta, y la puerta que Él abre no hay quien la cierre, y la puerta que Él cierra no hay quien la abra. Entonces, Dios les dio un tiempo de arrepentimiento, no quisieron aprovecharlo, vino el diluvio. Y hermano, ¿qué sucedió? Entonces Dios está hablando a esta humanidad, a esta generación, hermano, en estos últimos tiempos también para que se arrepienta. Está dando tiempo para que se arrepienta, porque si no va a llegar el momento en el cual el Señor también, hermano, va a cerrar la puerta. Entonces, en el tiempo de Dios, Dios envió a Jesús
a su hijo, hermano, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiero irme pronto, un poquito más rápido, hermano, para que compartirte, hermano, todo lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Hebreos 10:9 dice la escritura. Entonces vemos en Gálatas 4:4 que Dios envió a su hijo en el tiempo de la ley, hermano. Dios es el que tiene el control de todo. Dios ya había puesto un plazo, hermano, un tiempo para enviar a su hijo a la tierra. ¿Y cuando lo envía? Cuando había mucho pecado también. Cuando fue en los tiempos de Moisés, hermano, ¿por qué creen que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, hermano, también había mucha maldad en la tierra, hermano, y Dios le da los mandamientos a Moisés para ver, hermano, para que se rigieran, ¿verdad? Para que fueran obedientes, y ahí habla de tantos pecados que estaban cometiendo como se siguen cometiendo ahora, ¿verdad? Era un tiempo, hermano, de gracia en la cual el Señor les dio la oportunidad. Le dijo, si obedecen mis mandamientos, ninguna enfermedad, nada de esto les pasará, ¿verdad? Sino todo lo contrario, iba a ser bendición para sus vidas. Y también, hermano, sucede lo mismo. Viene el tiempo de Jesús, cuando Dios envía a Jesús a la tierra, también, hermano, había tanta maldad. Por eso estoy diciendo que donde abundó el pecado, como dice la Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad, le dio la oportunidad a esa gente, no se arrepintió, porque dice la Escritura, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos, los que le recibieron, está hablando ya de nosotros, mi hermano, porque Dios envió a Jesús, a su hijo, al pueblo de Israel, era enviado a ese pueblo. Tú y yo no formábamos parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, hermano, éramos escoria, éramos lo peor. Éramos, hermano, inclusive, como dice la Escritura, que los judíos no podían ver, hermano, a los gentiles, a los pecadores, por eso siempre los señalaban. Y aún, hermano, cuando el Padre envía a Jesús a la tierra, inclusive murmuraban, hablaban, y bueno, ¿y por qué Jesús se sienta a comer en la mesa junto con pecadores, publicanos y pecadores, hermano? Entonces, dice la Escritura, hermano, pues que Jesús fue enviado a ese pueblo, pero su pueblo no le recibió, dice en Juan capítulo 1, verso 11 y 12, hermano. Y ahora nos está hablando a nosotros. Le habló a su pueblo lo rechazó, lo menospreció. Ahora, hermano, nos dio la oportunidad a nosotros de formar parte de ese pueblo. Dice que de los dos pueblos hizo uno, ¿sí? Porque Dios se había dicho que Él iba a escoger a un pueblo que no era su pueblo para avergonzar a su pueblo. Y de esos dos el Señor hizo uno. Hermanos, démosle gracias a Dios porque en su misericordia nos ha alcanzado. ¿Sí? Entonces, dice, después de eso, el Salmo dice que Cristo vino. Aquí vemos ya un propósito, hermano. Un propósito por el cual Dios lo envió. Y lo que vemos aquí dice, después de eso, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Aquí está hablando de unos sacrificios, hermano, que aún Dios mismo le había dicho a Moisés, después de que sacó al pueblo de Israel, después de que habla, hermano, Dios a través de la Pascua, de cómo los libró primeramente, hermano, de la muerte de los primogénitos, y de cómo les da la liberación de la esclavitud de Egipto. Después Dios le da a Moisés los mandamientos, pero después, hermano, Dios le dice a Moisés que le hiciera un tabernáculo porque Dios quería estar en medio de su gente, en medio de su pueblo. Y le enseña, eso ya lo hemos compartido en días pasados, hermano, de cómo Dios le da las instrucciones, de cómo hiciera el tabernáculo, porque le mostró el tabernáculo que está en los cielos, hermano, y le dijo, así lo vas a hacer. Y después habla ya que está construido y todo, pone como su ayuda a Bezalel, que el cual le dio sabiduría, hermano, para desarrollar toda obra de artífice, ¿verdad? Tanto de oro, plata, bronce, cobre, de todo, hermano, para hacer los utensilios, las partes del tabernáculo con el cual iba a ser construido, hermano, o hecho. También Dios le dice a Moisés, ¿verdad?, que todo hombre que cometiera pecado, era necesario, hermano, que llevara un corderito, un becerro, unas tórtolas, hermano, de acuerdo a las situaciones económicas de cada familia, ¿verdad? Y ciertamente
Dios le dice, ¿verdad? Y ahí ya está hablando también, como lo veíamos en Génesis, en Éxodo capítulo 12, cuando habla en sombra, ¿verdad? De lo que iba del cordero que fue sacrificado el día 14 entre las 2 tardes, hermano. Y habla de la cena, pues, de la cena del cordero. Aquí en en el libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés, y le dice precisamente de esos animalitos, también está hablando, hermano, en figura de lo que iba a ser Jesús. Porque esa sangre de esos animalitos solamente, hermano, cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Solamente lo cubrían. Y Dios fue el que les dijo a Moisés que hicieran eso. Pero un día Dios mismo dice, ya no me agrado, en ese mismo libro de Hebreos capítulo 10, si tú ves unos versículos antes, dice la escritura que Dios ya no se agradaba de esos sacrificios que ellos hacían día con día. Que ya no se agradaba de los sacrificios de la sangre de los toros ni de los machos cabríos, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermano, cometía el pecado, venía, hermano, y llevaba el animalito inocente para ser sacrificado, hermano, y volvían a pecar. Iban y volvían, iban y volvían. Por algo el Señor un día les dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso ya Dios no se agradó de eso. Entonces, hermano, como el Señor ya había, y Él conociendo, hermano, los corazones, la maldad que hay en el corazón del hombre, Él ya había elaborado un plan de enviar a su Hijo a la tierra. Para que Él, hermano, viniera a cumplir la voluntad de Dios, porque ese dentro de los planes y propósitos de Dios, ese era cumplir la voluntad del Padre. Llevar a cabo, hermano, ahora sí, para quitar, como dice aquí en Hebreos 10:9, para quitar esos sacrificios viejos y establecer uno solo, hermano. Dice, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. ¿Cuál era ese nuevo sacrificio? Hermano, el dar su vida. El dar su vida una sola vez y para siempre. Juan capítulo 1 y verso 29 dice la escritura. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús, hermano? Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, Jesús para poder, hermano, tomar nuestros pecados, hermano, para poder perdonar nuestros pecados, Él tuvo, hermano, que ofrecer su vida. Él tuvo que dar su vida por amor a ti, por amor a mí. Él mismo dice, a mí no me quitaron la vida, yo la di. Él de su voluntad, hermano, decidió ir a la cruz. Cuando Jesús les anunció a sus discípulos que era necesario, hermano, que fuera entregado en mano de pecadores, ¿verdad? Era necesario que Él fuera a Jerusalén para ser sacrificado. Hubo un hombre que le dijo, no, Jesús, no vayas, si sabes claramente que te van a matar, ¿para qué vas? ¿Y sabes cuál fue la respuesta que Jesús le dijo? A Pedro, estoy hablando de Pedro. Dijo, apártate de mí, Satanás, porque estás en contra de la voluntad de Dios. Estás en contra de los propósitos de Dios. Jesús sabía, hermano, a qué venía. Jesús sabía que Él venía, hermano, para ofrecer su vida. Ese es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a la tierra. Y Él estuvo dispuesto a venir. Por eso dice la Escritura, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, prepárame cuerpo. Porque dice que le preparó un cuerpo. Entonces, el Padre, hermano, envía a Jesús. Jesús sabía el propósito por el cual el Señor lo enviaba. Y para que nuestros pecados, hermano, para que nuestros pecados no solamente fueran, hermano, cubiertos, sino que ahora sean quitados, hermano, sean borrados. Dice la Escritura que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor los cargó en su lomo, los lanza a la mar y no se acuerda más de ellos.
Eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Para esto, hermano, Jesús tuvo que ofrecer una ofrenda. El libro de Hebreos capítulo 10 dice la escritura: Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Por eso el nombre del tema, hermano, te lo vuelvo a decir: un solo sacrificio. No va a haber otra oportunidad. Dios, hermano, está hablando al mundo entero para que se arrepienta. Pero, hermano, si a la iglesia de Jesucristo le está hablando, si le está hablando al mundo entero, hermano, nosotros como iglesia, como un cuerpo que somos en Cristo Jesús, tenemos, hermano, que ponernos, ahora sí que, hermano, estarnos preparando día con día para la venida de Jesús. Dios escogió a su iglesia. A la iglesia el Señor le ha dado ese ministerio, hermano, de predicar su palabra. Y la Biblia dice, hermano, que aún de enseñar a los ángeles los misterios, hermano. ¿Qué cosas tan grandes Dios tiene preparadas para su iglesia? Y desafortunadamente vemos, hermano, que hay mucha gente en la iglesia de Jesucristo que vive de una forma desordenada, que tiene por tardanza la venida de Jesús, hermano, que no se está preparando, que ha manchado sus vestiduras, que se le ha olvidado, hermano, que hay un solo sacrificio. Tal vez piensa que hay otra oportunidad. No va a haber otra oportunidad. Es lo que Dios nos enseña en la escritura, en el libro de Hebreos, que no va a haber otra oportunidad. Porque Jesucristo ofreció su cuerpo como ofrenda una sola vez. No va a haber otro sacrificio, otra muerte. Por eso, hermano, entendamos lo que Dios nos está hablando. No tengamos en poco, hermano, ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y todo por amor. Él lo hizo por amor. Dice la escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tanto el amor que Dios nos ha mostrado día con día, hermano, que lo podemos ver en la vida, en el sacrificio perfecto, hermano. ¿Por qué un sacrificio perfecto? Porque dice la escritura, hermano, que en Jesús no se halló pecado. Fue un hombre como tú y como yo, con las mismas debilidades. Pero Él, hermano, no cayó en pecado. Él no pecó, ni aún con el pensamiento, hermano. Cuando a Él lo maltrataban, hermano, cuando hablaban, murmuraban de Él, lo único que Él hacía, Señor, lo que vemos en la escritura, es que Él siempre intercedía, siempre decía, como lo hizo en la cruz, hermano, la primera palabra que dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, hermano, que cuando la gente que lo llevó a la cruz le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, hermano, burlándose. Sin embargo, hermano, Jesús no bajó de la cruz por amor a ti. El Padre no hizo nada cuando Jesús estaba clamando: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? No, hermano, no es que Dios lo haya abandonado, lo haya dejado solo. Yo me imagino, hermano, que cuando Jesús estaba clamando esas palabras al Padre, el Padre, hermano, el corazón del Padre estaba también deshecho, estaba dolido, estaba, hermano, triste, tal vez llorando al verle, hermano, tanta la maldad del hombre en su corazón, que aún se atrevió a llevar, hermano, a su Hijo a la cruz. El Señor ya le había hablado a los fariseos, hermano. Ya les había hablado acerca, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, hermano, que se fue lejos y dio ahora sí que trabajo pues a sus siervos. Y un día dijo: enviaré a mis siervos para que recojan el fruto. Y dice que los mataron.
A unos apedrearon y a otros los mataron, y luego después enviaré a mi hijo para ver si a él sí lo respetan, él va a ser. Y cuando supieron que iban a enviar a su hijo, este es el heredero, acabémoslo, matémoslo. Hermano, el Señor estaba hablando y Jesús le dijo, bueno, ¿a quién creen que mataron? O sea, ¿a quién? Cuando el Señor venga al tiempo del juicio, ¿a quién creen que van a...? Y fue cuando entendieron, hermano, que estaba hablando de ellos. Pero aún así, llevaron a Jesús a la cruz. Y Jesús no bajó de la cruz por amor a ti. Y por amor a mí, por amor a todos aquellos, hermanos, que han de creer en la palabra que Dios está poniendo en tu boca para que conozcan que no va a haber otra oportunidad, que solo hay un sacrificio perfecto del cual Dios se agradó y hecho una sola vez y para siempre. Aquí en el libro de Hebreos tú puedes ver, dice que los sacerdotes judíos, ellos siguen llevando a cabo, hermanos, sacrificios, ¿verdad? Llevando animalitos para sacrificarlos, hermano, pero ya es en vano, de nada sirve. Y lo que vemos, hermano, en el libro de Isaías capítulo 53, verso 7, dice la escritura, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Hablamos del sacrificio perfecto. Maltratado, humillado y nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando le arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Tú puedes ver, hermano, cómo Jesús, sabiendo lo que le iba a acontecer, y digo sabiendo lo que le iba a acontecer, hermano, porque él mismo dijo, hermano, cuando iba a comenzar su ministerio, después de que fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y fue ungido, hermano, después de que salió de las aguas, el Señor lo ungió con el Espíritu Santo. Ahí fue el ungimiento del Señor, los 7 espíritus que nos menciona el libro de Isaías capítulo 1. Y después de que fue bautizado y ungido por el Señor, fue llevado por el Espíritu mismo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después, hermano, dice que llegó, entró a la sinagoga, hermano, de los fariseos, se sentó en la cátedra de Moisés y le dieron un libro. Y empezó a leer desde el libro de Isaías capítulo 61. El Señor me ha enviado, me ha ungido, ¿verdad? Para llevar, para dar las buenas nuevas, para dar libertad al cautivo, para abrir las prisiones de los cárceles. Hermano, lo que tú ves ahí en el libro de 61. Una vez que termina leyendo el libro de 61, porque ahí fue donde comenzó su ministerio, dice, hoy se ha cumplido lo que está escrito en el libro de mí. Entonces, hermano, Jesús sabía el propósito por el cual el Padre lo envió a la tierra, el hacer su voluntad, el dar su vida, hermano. Él sabía cómo iba a padecer por amor a ti, por amor a mí. Por eso lo vemos en Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en el brazo de Jehová? Y tú puedes ver, hermano, cómo padeció Jesús por amor a ti. Y dice la escritura que no abrió su boca, que fue como cordero al matadero. Hebreos 10, 11 y 12 dice la escritura, aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Verso 12. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. Vuelvo a repetirlo porque aquí lo dice la escritura. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la diestra del trono de Dios. Primera de Juan 1:8 dice la escritura. Entonces, hermano, si estamos hablando ahorita en Hebreos capítulo 10, verso 12, dice que, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre y así nos perdonó nuestros pecados.
Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Lo que nosotros debemos de hacer, hermano, es reconocer que somos pecadores delante de Dios. El único hombre, y digo hombre, hermano, porque cuando Dios envió a Jesús aquí a la tierra, fue hombre, nacido de mujer, como tú y como yo, tentado en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo, y él se guardó, hermano, de no pecar. Por eso habla del sacrificio perfecto. Nosotros debemos de reconocer, hermano, que somos pecadores. Porque dice la Escritura, hermano, que dice que si nosotros, hermano, vemos aquí en el libro de 1 Juan capítulo 1, verso 9, dice, bueno, de verso 8, dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. ¿Quién no ha cometido pecado, hermano? Si la Biblia nos enseña, hermano, que aún con el pensamiento pecamos. Tal vez diga, yo no maté, yo no, como decía yo, no, es que yo no mato, yo no robo, yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, yo no soy como este pecador. Eso fue lo que dijo el fariseo al publicano. Él quería exaltarse a sí mismo, queriendo quedar bien con Dios. Señor, yo he cumplido los mandamientos. Y el otro pobre hombre, hermano, el publicano, Señor, perdóname, yo soy un pecador, reconozco que he pecado, como dijo el hijo pródigo, contra el cielo y contra ti, Señor, perdóname. He pecado aún con el pensamiento. Aleluya. 1:9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hermano, somos pecadores. Reconozcamos nuestra condición que tenemos delante de Dios, hermano. Reconozcamos nuestra condición que somos. Porque dice la Escritura, hermano, que si nosotros no reconocemos que somos pecadores, hermano, que no hemos cometido pecado, ponemos a Dios, hermano, como mentiroso. Sí, amén. Y no es así, mi hermano. Lo que Dios nos está invitando es a que reconozcamos, hermano, que somos pecadores, que reconozcamos la condición en la que nos encontramos delante de Dios y nos exhorta para que vengamos a Él y nos arrepintamos. Señor, perdóname porque hice esto, porque hice aquello. Y cada quien sabe en qué condición se encuentra delante de Dios. Porque nuestro corazón está desnudo delante de Él, hermano. Aún los pecados que hayamos cometido en lo oculto, hermano, Él los saca a la luz. Pero antes de sacarlos a la luz, Él nos da la oportunidad para que nos arrepintamos. Porque Él no quiere avergonzarnos, hermano. Para eso envió a su Hijo, para que por medio de ese sacrificio perfecto tu pecado sea perdonado. Ciertamente dice la Escritura que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero es importante que lo reconozcas. Es importante, hermano. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones. El apóstol Pablo hablando aquí en 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto a todos a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nosotros como iglesia, hermano, tenemos que estar orando. Dice la Escritura que oremos aún por nuestros gobernantes, por todos, hermano. Por toda autoridad que ha sido puesta por Dios, por todos. Y aquí está hablando que por todos los hombres, hermano. Dice por los reyes y por todos los que estén en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El que quiere que todos los hombres sean salvos, hermano. Dios quiere que toda la humanidad se salve. Todo hombre se salve, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere la muerte ni del impío ni del pecador, hermano.
Dios nos está hablando hoy de que no va a haber otro sacrificio. Hay un solo sacrificio que el Señor, hermano, que Jesús mismo ofreció su cuerpo en la cruz para darte vida, para salvarte de una condenación eterna, hermano, porque tú estabas muerto como yo, pero Dios te da vida por medio de Jesús. Dice, yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia, hermano. Él vino a libertarte de la esclavitud del pecado. Y todo gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, hermano. Un solo sacrificio. Dios quiere, hermano, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso, hermano, lo vemos para la gente que no conoce al Señor, al cual Dios quiere alcanzarlos en su misericordia. Pero no puede ser, hermano, que haya gente en la iglesia que teniendo el conocimiento de la verdad, hermano, está haciendo lo contrario. Hay gente, hermano, que Dios quiere que venga al conocimiento de la verdad, pero hay gente que tiene el conocimiento de la verdad y está pecando, sigue pecando. Y lo peor es que no reconoce su condición delante de Dios. Y eso es para la iglesia, hermano, que conociendo la verdad, tiene conocimiento de la verdad que es Cristo, sigue pecando, sigue viviendo en el mundo. Digo en el mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero se ha hecho nuevamente, hermano, amigo del mundo, no quiere salir del mundo. Eso es lo tremendo, hermano, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, mira, lo que sucedió es que Egipto no salió de los corazones de ellos. Ellos no quisieron que Egipto saliera de su corazón, por eso decían, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Allá hay sepulcros, allá comíamos ajos, comíamos cebollas, ya teníamos pescado, ya teníamos todo. ¿Para qué nos sacaste a morir aquí en el desierto? Y eso es figura, hermano, de lo que hay gente en las iglesias, hermano, que conociendo la verdad, siguen viviendo con un pie en el mundo, cometiendo cualquier clase de pecado. ¿Dónde quedó el sacrificio que Jesús hizo por ti, mi hermano? Tú no eres un ignorante, te lo digo como lo decía el Señor en su palabra en estos días. No somos unos ignorantes ya, hermanos, sabemos que el Señor viene. No digamos, el Señor tarda en venir y sigas viviendo tu vida como quieres hacerlo, como lo hacías antes, hermano. Primera de Timoteo 2:5 dice la Escritura, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, hermano, hay un solo Dios, un solo mediador que es Jesucristo, hermano, y hay un solo sacrificio que Jesús mismo hizo en la cruz por ti y por mí, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios tenía un tiempo, hermano, para enviar a Jesús, su Hijo, a la tierra para hacer su voluntad, para ofrecer su vida por amor a ti. En el tiempo de Dios, en el tiempo kairos de Dios, hermano, los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios tienen su cumplimiento. Esta versión, hermano, palabra de Dios para todos, dice, existe un solo Dios y un solo camino, un solo mediador, un solo camino, para que los hombres lleguen a Él. Ese camino es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Existe un solo Dios y un solo camino para que los hombres lleguen a Él. Ese camino es Jesucristo, quien también fue hombre, y dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvarlos a todos. Mira, hermano, qué hermoso versículo es este. Vino a dar testimonio de que Dios quiere que te salves. Pero por esa palabra que el Señor vino a hablar, hermano, fue perseguido, fue golpeado, fue llevado a la cruz por traer un mensaje de salvación a la humanidad. Y eso es lo que va a suceder, hermano, con la iglesia.
Porque trae la palabra, trae la simiente, hermano, en sus corazones, que es la palabra, que es Cristo mismo, hermano, llevando ese mensaje de salvación, y por esa causa la iglesia va a ser perseguida. Jesús dijo, así como yo he sido aborrecido, ustedes también van a ser aborrecidos. Les digo desde ahorita para que estén enterados de lo que va a suceder. Primera de Corintios 11:23 dice la escritura, mi hermano, el tiempo está avanzando. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Aquí está hablando, hermano, de la Santa Cena. La última cena que tuvo Jesús, hermano, con sus discípulos. La noche que iba a ser entregado Jesús, antes, 2 días antes, si no me equivoco, el Señor le preguntaron, una versión dice que le preguntaron a Jesús, Señor, está cercana la Pascua, ¿dónde quieres que la preparemos? Y Jesús les dijo, vayan a tal lugar, se van a encontrar a un hombre que lleva cargado un cántaro con agua, síganlo. Y cuando lleguen a la casa, le van a preguntar al Señor de la casa. El Señor ha dicho que, ¿dónde quieres que se prepare la Pascua? Y dice la escritura, mira hermano, Dios en su misericordia, ya, como Dios le habla a la gente, Dios ya había hablado con la persona que ya inclusive ya tenía preparado el aposento alto, hermano, donde iba Jesús a llevar a cabo, se puede decir, la última cena que estuvo con ellos, la última plática que estuvo con ellos. Las cosas, hermano, que sucedieron en la mesa del Señor es algo hermoso de todo lo que el Señor nos enseña ahí. Y el Señor de la casa le dijo, díganle a su Señor que ya está todo listo. Cuando llega el día señalado, hermano, llega Jesús y se sienta a la mesa con sus discípulos y empieza a hablar. Y de varias cosas que el Señor hizo, dice la escritura que Jesús les dijo, uno de ustedes es un diablo. Así dice unas versiones. Uno de ustedes es el diablo. Uno de ustedes me va a traicionar. Y empezaron a preguntarse unos a otros. Yo me imagino que se voltearon a ver el uno al otro, ¿verdad? Como diciendo, ay, tal vez eres tú. Recuérdense, hermano, que aún dentro de los discípulos de Jesús había problemas entre ellos mismos. Habían envidias. Y la mayoría de ellos, hermano, quería ser el primero. Por eso le preguntaron a Jesús, Señor, la mamá de Jacobo y Santiago, creo. Le dijo, Señor, cuando estén mis hijos en tu reino, haz que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Porque buscaban el primer lugar. Y Jesús me los puso ahora sí que quietecito. Le dijo, el que quiera ser más grande en el reino de los cielos, hágase servidor de los demás. Entonces, hermano, el Señor instituye una Pascua. Y lo que estamos viendo aquí, hermano, es lo que el Señor nos está hablando en el libro de Éxodo capítulo 12. Y aquí, ahí en Éxodo capítulo 12, Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Que le dijera a su pueblo, o sea que cada año celebrarían, hermano, la Pascua, para que y lo tuvieran en memoria siempre, hermano. O sea que cada año que lo llevaban, eso les recordaba, hermano, de cómo el Señor los libró de la muerte de los primogénitos y los libró de la esclavitud de Egipto. Y aquí en este pasaje, hermano, de 1 Corintios capítulo 11, cuando el Señor habla acerca de la Santa Cena, mira lo que dice el Señor. Yo quiero aprovechar este momento. Bueno, me voy a regresar mejor. Ahorita regresamos a esta cita.
pero antes de pasarla quiero decir lo que dice. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Recuerda, hermano, y esto es algo hermoso, hermano. Cuando Jesús, hermano, participó, o sea, instituyó la Santa Cena que vemos en la Escritura, hermano, ciertamente estuvieron sus 12 discípulos. Porque aún Judas, el que lo traicionó, en el cual había entrado el diablo, hermano, en su corazón, aún él participó de esta cena. Sí, amén. Y ciertamente, hermano, vemos que Pablo mismo da testimonio de que él no fue enseñado por hombres. Él fue enseñado por Jesucristo mismo, hermano, por el Cristo glorificado, por Jesucristo. Por eso él mismo, hermano, porque Pablo no participó de la cena, hermano, con Jesús. Pablo era un perseguidor de la iglesia, Saulo era su nombre anteriormente. Era un perseguidor de la iglesia, hermano, que no le importaba, hermano, si eran hombres, ancianos, niños, él agarraba parejo. Pero lo que no sabía Pablo, hermano, es que el Señor ya lo había destinado y lo había escogido, hermano, para ser un instrumento útil. Por eso le dice, apartarme a Saulo y a Bernabé, porque es instrumento útil, me es para mi obra. Y él mismo da testimonio de que él no fue enseñado por hombres, sino por Jesús mismo, hermano. Por eso aquí está hablando. Entonces hermano, lo que vemos aquí es que Pablo le reveló a Jesús, hermano, lo que sucedió precisamente en ese tiempo, hermano, cuando Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Ahorita vamos a participar, hermano, de la Santa Cena, pero quiero seguirte compartiendo esto, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita. Tomó en sus manos pan y dio gracias a Dios. Lo partió en pedazos y dijo, esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Está hablando el memorial, hermano. Así que cada vez que ustedes coman de este pan o beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Hermano, es lo que nosotros como iglesia tenemos que estar haciendo. La Reina Valera, esta es la traducción lenguaje actual, y la Reina Valera dice, las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, acuérdense de mí. Dice, hágalo en memoria de mí. ¿Sí? Pero también dice que lo hagamos, dice que anunciemos, como vemos ahorita, las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que estar anunciando cuando la Biblia nos habla de aquí, de que la muerte del Señor debemos estar anunciando hasta que Él venga, lo que tenemos que estar anunciando es que hubo un solo sacrificio, hermano. Un solo sacrificio para darle la oportunidad al hombre para que se arrepienta de sus pecados. Porque no va a haber otra oportunidad. No va a haber otro sacrificio. Dice la Escritura, mi hermano, Mateo 9:12. Ahorita vamos a regresar a esa cita para participar de la Santa Cena. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando estábamos hablando, hermano, acerca de las vestiduras que mencionan en Colosenses capítulo 3, verso 12, nos habla de la misericordia. El tiempo avanzado, hermano. Lo que quiero decirte aquí es que dice, Jesús mismo dijo, yo no he venido por justos, sino por pecadores. Cuando el Padre envió a Jesús a la tierra, lo envió por los pecadores. Yo no he venido por justos, sino por pecadores, al arrepentimiento. Y eso es para todos, para aquellos que no conocen al Señor, pero también para la iglesia.
Que no se nos olvide, mi hermano. Algo muy importante para participar de la Santa Cena, yo te digo esto. Jesús, veamos ahorita en un versículo anterior que el Señor no vino por justos sino por pecadores. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Con esto confirmamos, hermano, que no va a haber otro sacrificio. No va a haber, hermano, otro sacrificio. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta versión dice, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con el fuego ardiente. Entonces, mi hermano, Dios te está dando la oportunidad. Que no se te olvide que hubo un solo sacrificio. No tengas, hermano, por inmunda la sangre del cordero. No pisotees la sangre del cordero, porque aquí está claramente que los que habiendo conocido la verdad pecan voluntariamente, hermano, para ellos ya no hay perdón de pecados, sino una horrenda expectación de juicio, hermano. Así es de que, mi hermano, espero que este mensaje sea de grande bendición para tu vida. Y si hermano, reconozcamos que somos pecadores delante de Dios. Entonces yo te invito, mi hermano, nuevamente me regreso a la cita de 1 Corintios 1:23 y te invito y leo lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Yo te invito a que tomes tu pan. Dice la Escritura que después de haber dado gracias, yo te invito y digas, Padre, en nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por la invitación que me hiciste de sentarme a tu mesa, Señor, y poder participar de este alimento espiritual a través del cual tú nos has hablado hoy, Señor, de que ha habido un solo sacrificio, Señor, que no habrá otro sacrificio, Señor, para los pecadores, porque tú le estás dando la oportunidad para que se arrepientan, pues no quieres tú, Señor, que el hombre se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Hoy vengo delante pidiéndote perdón por todo pecado cometido consciente o inconscientemente, creyendo, Señor, que este pan que hoy, Señor, estamos comiendo, Señor, es tu mismo cuerpo, Señor, que fue partido, porque así lo dijiste tú. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido y es dado. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, reconocemos que somos unos pecadores delante de ti, Señor, pero también creemos que solo por medio de tu sangre que derramaste, tú perdonas, Señor, todo pecado. En el nombre de Jesús, Señor. Esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por bendecirnos día con día, Señor, por haber dado tu vida, por amor, Señor, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban esta copa, acuérdense de mí. Así que, cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, acercar a tu mesa y poder beber de esta copa, Señor, en la cual es tu sangre la que nosotros bebemos, Señor, en fe, Señor, creyendo que así como tú transformaste el agua en vino, Señor, así tú transformas, Señor, este vino de uva, Señor, lo transformas en tu sangre que derramaste en la cruz, por medio de la cual nos has perdonado, Señor, todo pecado, y que tú mismo llevaste para presentarle al Padre por nuestros pecados, inaugurando este camino nuevo para que podamos acercarnos confiadamente hasta tu trono de gracia, Señor, y poder darte gracias, Señor, porque día con día, Señor, tú sigues hablando a tu pueblo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para que tu palabra sea anunciada en el mundo entero y que la gente, Señor, conozca tu verdad y que sepa que hay un solo sacrificio para la humanidad, que entienda que no va a haber otro sacrificio por
para el perdón de sus pecados, para que aprovechemos estos tiempos, Señor, en los cuales tú nos estás hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, me dirijo delante de ti, Señor, dándote gracias por bendecirnos, Señor, a través de esta palabra, Señor, que hoy has hablado a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, a todos aquellos que han visto, Señor, este mensaje y que lo han recibido con humildad, Señor, en el nombre de Jesús, para que sigamos anunciando esas buenas nuevas de salvación que tú tienes para la humanidad, para el mundo entero. Pues el propósito, Señor, de enviar a tu Hijo a la tierra es para que todo hombre se salve y todos vengan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti damos honra y gloria para siempre, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Pues por aquí estaremos siguiendo dando lo que Dios está hablando a su pueblo. Que Dios me los bendiga a todos y hasta pronto. Ministerios Ebenecer presentó Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración de mi genética sucede cuando como y bebo la verdad. Pues por el nuevo pacto comemos en memoria de ti. Hay sanidad, liberación, maná que desde el cielo descendió. Señor, tú aderezas mesas, tu vino hace hoy mi copa rebosar. Esta es comida verdadera, esta es bebida verdadera en mi ser. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino